Doctor, muy buenos días. Antes de entrar a hablar de la situación en Bolivia, queremos iniciar esta entrevista con una pregunta de un contexto internacional que además es importantísima para los cubanos que nos están escuchando. En medio de esta creciente y reconocida imputación de Raúl Castro por la justicia norteamericana, la crisis interna que está viviendo la isla y las señales desde Washington, ¿usted cómo interpreta este momento y qué impacto podría tener en un eventual cambio político en la isla? Todo tiene que ver porque Bolivia ha sido durante todo este siglo, desde el año 2003, un satélite de la dictadura cubana. El siglo XXI ha estado marcado por la expansión de la dictadura de Cuba en las Américas, haciendo de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, el Ecuador con Correa, otras dictaduras en su modelo de terrorismo de Estado. Hasta que Estados Unidos el año pasado estableció su estrategia de seguridad nacional, identificando a los agresores contra Estados Unidos y contra las democracias de las Américas, agresiones que se producían por migración forzada, por narcotráfico de cocaína y fentanilo, por tráfico de personas, por una serie de acciones que se expresan, incluso el crimen común, la penetración del crimen común, la penetración en las políticas locales, el narcoterrorismo, todo esto que configura la guerra híbrida. Y entonces han empezado los cambios geopolíticos, no solamente en las Américas, sino en el mundo. Y esos cambios geopolíticos tienen que ver con la necesidad de que el crimen organizado que ha tomado gobiernos y política simplemente sea puesto en su lugar y responda ante la justicia. Sí, La dictadura jefe es la dictadura de Cuba, 67 años de oprobio. Y lo que estamos viendo con la acusación que ha convertido a Raúl Castro en reo ante la justicia americana es el final de la dictadura de Cuba. La dictadura de Cuba está terminada por razones de miseria, de violación de derechos humanos, por inviabilidad absoluta, pero sobre todo porque es el centro del crimen organizado transnacional que se ha expandido y que todavía sostiene puntos de agresión contra las democracias. Lo que vamos a ver a continuación es el entierro de la dictadura de Cuba y cuando eso suceda vamos a ver caer en todas las Américas y en otras partes del mundo sus satélites. En Bolivia ya perdieron la elección el año pasado, pero el presidente Rodrigo Paz tomó el gobierno, pero no el poder. En Venezuela se está desmontando el sistema dictatorial, pero todavía falta llegar a una situación en la que los operadores actuales de ese desmontaje, que es el propio sistema de la dictadura venezolana, sea reemplazado por un gobierno democrático. En cuanto caiga Cuba, vamos a ver, termine de caer Cuba, vamos a ver cómo Nicaragua, los Ortega y Murillo tienen que entregarle al pueblo su libertad. Y en el Ecuador estamos viendo la lucha de la última etapa del desmontaje del narcoestado que fue instalado por Cuba y Venezuela y que fue empezado a terminar en el gobierno del presidente Lenín Moreno y que ahora el presidente Noboa continúa. O sea, el gran contexto de las Américas tiene que ver con la permanente conspiración y el centro criminal en que los Castro convirtieron a Cuba para agredir a los Estados Unidos y agredir a todas las democracias de la región. Les quiero sí, recordar que crearon todas las guerrillas de la región, todavía sobreviven las FARC y el ELN en Colombia, son movimientos castristas que ensangrentaron toda la región con terrorismo, que después pasaron a ser el principal narcoestado con su asociación con el narcotraficante colombiano Escobar Gaviria y el narcotraficante boliviano Suárez Gómez, y que después convirtieron en narcoestados a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua. Y en ese contexto es en el que se da el conflicto de Bolivia. Esto que estamos viendo hoy día en Bolivia no es sino el operador principal de este sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, el narcotraficante más importante de Bolivia y tal vez de la región, que se llama Evo Morales, que tomó el gobierno y fue dictador de Bolivia, que ahora quiere
recuperar el gobierno porque se ha visto que el gobierno empieza un proceso de desmontaje. Lo que ha pasado en Bolivia en los anteriores meses ha sido que se ha detenido, por ejemplo, al narcotraficante Marcet, un uruguayo que vivía por décadas bajo protección del sistema de Evo Morales y del sistema castrochavista. Está en la jurisdicción de la justicia en Virginia y eso produce un temor muy grande de que el próximo pueda ser Evo Morales, porque a cambio de que les rebajen la pena están mostrando la verdad del sistema del narcoestado. Bolivia ha sido convertida no solamente en un centro de producción de cocaína. El año 2003, cuando derrocaron al gobierno del presidente Sánchez Lozada para poner en marcha este proceso criminal, Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal, hoy día tiene más de 70.000. Han elevado en 25.000% la producción de cocaína y obviamente la han mandado a las democracias de la región, incluida Estados Unidos. Eso además supone que han convertido a Bolivia en un centro de protección de narcos. El hijo del Chapo Guzmán se accidentó pasando clases de pilotaje en Santa Cruz, Bolivia. Hay protección a los capos del cartel, de los carteles de México, del Comando Vermelho y del Comando de la Capital del Brasil, y un largo paquete que además tiene que ver con el entreguismo de Bolivia a Irán, a China, a Rusia, y eso se está desmontando. Entonces, en ese proceso, el narcoestado, que quiere seguir oprimiendo a la nación boliviana, busca derrocar al presidente Rodrigo Paz. El eje de confrontación en Bolivia no es la política, no es la derecha contra la izquierda. Evo Morales no representa a la izquierda, no es siquiera el socialismo contra el liberalismo, es el crimen organizado del narcoestado, que representan más de 20 años de oprobio y de intervención transnacional dirigida por Cuba y Venezuela contra la nación boliviana, que empieza un proceso para liberarse. Doctor Sánchez Berzaín, con ese amplio panorama que nos ha planteado, ya aterrizando de frente en Bolivia, el presidente Paz ha hablado abiertamente de un intento de golpe de Estado que viene en marcha. Desde su perspectiva y adicionando a los puntos que ya nos ha mencionado, ¿qué tan fundada sigue siendo esta afirmación del presidente Rodrigo Paz? Es la realidad objetiva. Yo creo que Rodrigo ha reaccionado tarde. La conspiración está en marcha, es un golpe de Estado, tiene bloqueado, hay 9 departamentos en Bolivia, hay 6 que están afectados por esa situación. Además de ser una acción criminal local, es una acción transnacional que está reflejada por el apoyo de Petro, que es un paradictatorial. Es el presidente de Colombia, pero puesto como presidente con los recursos del narcotráfico, con el financiamiento de la dictadura de Venezuela operada por Cuba, y todo eso está confesado por el propio ministro del Interior que tiene ahora Petro, cuando era su embajador en Venezuela. El famoso escándalo del financiamiento. Y Petro es un hombre que pertenece al castrismo tradicional, viene de la guerrilla y ahora se permite operar internacionalmente para ayudar a Evo Morales en el golpe de Estado que está realizando. En esa dinámica, lo que ha hecho el gobierno de Bolivia ha sido expulsar a la embajadora de Colombia y señalar a Petro como un intervencionista y un conspirador internacional. Lo que no ha dicho el gobierno de Bolivia es que Petro opera bajo mando de Cuba, porque eso es lo que siempre ha hecho, y que este es un momento en el cual se está cayendo la estructura del castrismo expandida como castrochavismo. La propia Cuba está bajo una presión que le da días, semanas de existencia. El reo Raúl Castro no es un detalle menor, porque siendo sentenciado en presencia o en ausencia, él puede ser condenado a muerte o puede ser condenado a cadena perpetua, y todo esto genera la necesidad de que busquen un foco de defensa, y el foco es Bolivia, Sí. donde están tratando de desestabilizar al gobierno. Ahora, doctor, en 30 segundos, mirando hacia adelante, ¿está en riesgo la democracia en Bolivia o existen condiciones institucionales para superar esta crisis? En Bolivia no hay democracia. En Bolivia lo que está en curso es el proceso para recuperar la democracia. Desde que Rodrigo Paz toma el gobierno, habían 320 presos políticos cuando él llegó, hoy día hay más de 200. Hay 10.000 exiliados que todavía no han regresado. Los elementos esenciales de la democracia no han sido restituidos. Y
eso consiste el mandato del pueblo boliviano a Rodrigo Paz, y en eso consiste el golpe de Estado, impedir la recuperación de la democracia para que Bolivia vuelva a ser un país con respeto a los derechos humanos, libertad, separación e independencia de poderes, una justicia independiente y confiable, retorne la institucionalidad en la que el país hoy día no cree de ninguna manera y tenga la posibilidad de libre organización política y las condiciones que dan la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana. El proceso es recuperar la democracia. Hoy día en Bolivia todavía no hay democracia y lo que se quiere con este golpe de Estado es interrumpir la recuperación de la democracia. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en esta revista informativa Martín Noticias AM, por ese análisis, y esperamos contar con usted porque hay que seguir hablando de la realidad que se vive en América Latina y sobre todo en Cuba. Gracias, que tenga buenos días. Un abrazo.